Bueno, haciendo un acercamiento, podemos señalar de que respecto al derecho internacional privado, este adquiere una relevancia creciente en el contexto de la globalización. De esta manera, al regular los actos jurídicos con elementos extranjeros, vamos a ver un cambio, ¿no? En el caso peruano podemos ver que se trata del artículo 2074, 2076 y los siguientes hasta 2080, en lo que respecta al matrimonio, ¿no?, internacional. En este se abordan temas como la capacidad, las personas, la ley aplicable, entre otros. Además, respecto a esto, se puede señalar de que existen aspectos del matrimonio que están aún en duda, pues, ¿no? Porque tanto la legislación nacional puede señalar algo y la legislación extranjera, por ejemplo, ir a Alemania, Chile, puede señalar otra, pues, ¿no? Por este motivo, vamos a señalar los siguientes objetivos. De este modo tenemos el siguiente objetivo general, es decir, la presente exposición va a tener como objetivo analizar los artículos 2074 al 2080, es decir, los que están entre ellos, bueno, 2075, 76, 77 y 78, 79. Esto del Código Civil peruano a fin de identificar las limitaciones normativas que presentan en su aplicación práctica en el marco del derecho internacional. Es decir, también vamos a tocar temas como el Código Español, Código Ecuatoriano y otros puntos, ¿no?, importantes. Además, contamos con cuatro objetivos específicos. En este caso, como primer objetivo, vamos a examinar el artículo 2074, que habla respecto a la regulación de la fusión de las personas jurídicas. Por otro punto, vamos a analizar el artículo 2075 al 2078, que abarca otro tema, otro aspecto. También el artículo, en el objetivo 3, tercer objetivo, vamos a analizar el artículo 2079 y 2080, ¿no? 79 y 80, que hablan acerca de la nulidad del matrimonio y los efectos. Y como último punto vamos a identificar criterios jurisprudenciales relevantes que permitan interpretar y aplicar de manera adecuada los artículos señalados. Bueno, o sea, vamos a tomar como ejemplo. Bueno, el matrimonio como institución jurídica trasciende las fronteras estatales, especialmente en una era de creciente movilidad internacional de las personas. En este sentido, se reconoce que el matrimonio internacional presenta muchas dimensiones, desde la determinación de la ley que es aplicable hasta el reconocimiento de los efectos de este vínculo en otro país, que es distinto al que se celebró. Esta complejidad normativa pone en evidencia la importancia de que contemos con reglas claras en los sistemas de derecho internacional privado. Y la situación se vuelve aún más delicada porque se trata de los efectos del matrimonio en países que tienen distintos criterios de reconocimiento o también de validez formal. Bueno, vemos que la existencia de normas de conflicto que remitan a legislaciones extranjeras puede generar situaciones de denegación del vínculo por razones, digamos, de orden público o por falta de equivalencia entre las normativas. Y esto nos muestra o nos plantea la necesidad de que se articulen mecanismos de cooperación y armonización normativa para así evitar vulneraciones al derecho al matrimonio, que está consagrado en instrumentos internacionales, como por ejemplo el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y además, en contextos jurídicos diversos, nos dice que la ley nacional de los contrayentes, el lugar de celebración y la residencia habitual pueden ser criterios distintos que va a provocar inseguridad jurídica respecto a la validez y los efectos del matrimonio. Es en este sentido que la pluralidad de los puntos de conexión y la ausencia de una jerarquía clara en la normativa interna peruana, como lo refleja desde el artículo 2075 al 2078 del Código Civil, y nos muestra que se agrava la problemática. Vemos que la doctrina especializada sostiene que el principio de reconocimiento mutuo entre Estados debe de guiar la interpretación de estas normas, pero al mismo tiempo nos muestra que la aplicación de normas de conflicto sin una clara orientación hacia la protección de los derechos fundamentales va a resultar en efectos injustos o incluso discriminatorios. Por esto es importante que haya un enfoque funcional del derecho internacional privado y que esto atienda a la realidad social de las relaciones matrimoniales transnacionales. Bueno, ahora con respecto a la fusión de personas jurídicas, esto está constituido bajo diferentes legislaciones nacionales. En nuestro caso lo vamos a encontrar en el artículo 2074 de nuestro Código Civil.
Y vemos que este artículo trata de regular la realidad empresarial globalizada y este es muy frecuente que se enfrente a situaciones tensas entre sistemas jurídicos. Vemos que en este marco ya se ha afirmado que las operaciones de fusión internacional se enfrentan a esta dificultad de coordinar los diversos marcos normativos existentes porque cada uno cuenta con sus propios requisitos, ya sea materiales y formales. Y esta gama de ordenamientos jurídicos impide que se tenga una ejecución fluida, que no se tengan las operaciones muy fluidas. Y esto es más complejo porque no existen tratados bilaterales o convenios multilaterales que faciliten esta cooperación. Ahora, si tenemos una perspectiva comparada, ya se ha indicado que la ausencia de una regulación armonizada de la fusión internacional obliga a que se tenga que recurrir a otras técnicas, como podría ser la técnica del reenvío o soluciones jurisprudenciales ad hoc. Y esto genera una notable incertidumbre para los operadores jurídicos. Y esto lo vamos a ver reflejado en el sistema peruano, porque si bien nuestro código reconoce la posibilidad de fusionar personas jurídicas extranjeras, no nos establece ni nos detalla un procedimiento claro, ni nos dice qué criterios de reconocimiento se va a utilizar y si estos criterios de reconocimiento son equivalentes a los de otros países jurídicos que están ya más desarrollados. También nos muestra que la determinación del ordenamiento aplicable a la fusión debe de considerar ciertas cosas, como podría ser el lugar de la constitución de cada entidad, las normas imperativas de protección tanto de acreedores y trabajadores, y esto le añade un poco más a la complejidad, tenemos una complejidad adicional. Y esto es relevante para analizar el artículo 2074 porque nos mostraría que se trata de una formulación muy llana, muy genérica y podría resultar en ineficiente para garantizar la seguridad jurídica cuando se presenten operaciones internacionales más complejas. Vemos que en la práctica la coexistencia de estas múltiples leyes aplicables podría derivar en conflictos normativos que no se puedan resolver si es que no se cuenta con un mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes de los estados involucrados. Bueno, avanzando tenemos el artículo 2074 que establece que la fusión de personas jurídicas con leyes de constitución distintas se aprecia sobre la base de ambas leyes y de la ley del lugar de fusión cuando ésta tenga lugar en un tercer país. Acá vemos una dificultad práctica para su aplicación como norma de conflicto. Bueno, se sostiene que la fusión internacional implica la disolución, pero sin liquidación de varias sociedades que están constituidas en distintos países para así dar origen a una nueva sociedad o, en todo caso, integrarse en una de las sociedades ya preexistentes, que se subroga en la posición de las anteriores. Es como que entra a tallar ahí. A esto se va a sumar que el artículo 2074 contiene una fórmula muy vaga. Vemos que al indicar se aprecia la legislación aplicable, pero no nos define con precisión si es que esto implica una aplicación directa o en todo caso solo es una consideración interpretativa. Aquí las palabras se aprecia no permiten establecer claramente cuál es la consecuencia y por lo tanto cuál es la regla conflictual que se pretende solucionar la potencial contradicción, qué es lo que va a solucionar. Y vemos que en la práctica esta ambigüedad normativa ha llevado a que el artículo 2074 tenga una muy escasa aplicación, no mucha jurisprudencia sobre este. Vemos que la realidad de la práctica societaria en el país revela que este artículo del Código Civil no goza de mayor aplicación. Y esto se debe a que las fusiones con elementos internacionales, digamos que suelen concretarse mediante otras figuras, como podría ser, digamos, la transformación de sociedades extranjeras
en nacionales, pero sin embargo vemos que se concluye que esta literalidad y la falta de reglamentación del supuesto que está previsto en el artículo 2054 no facilita su interpretación, y entonces esto resulta que no sea necesariamente flexible en la interpretación. Bueno, como se mencionó, debido a su literalidad, la aplicación de este artículo es muy limitada, pero sin embargo se presenta la casación 2917-2017 y vemos que aunque no se menciona explícitamente el artículo 2074, su contenido sí es directamente relevante porque aborda la situación del artículo 2074, que es la fusión por absorción entre personas jurídicas, que vendría a ser AFP Horizonte, que es absorbida por AFP Integra, y cómo es que esta fusión produce efectos jurídicos en procesos que están pendientes. Y este es un aspecto esencial en la aplicación del artículo 2074, porque aquí justo se pide que se aprecie la legislación aplicable en fusiones transnacionales o que estén regidas por normas distintas. Entonces, aunque esta jurisprudencia no se refiere expresamente al artículo 2074, su contenido nos va a ayudar a interpretar cómo debe de entenderse los efectos jurídicos de una fusión en el marco del derecho internacional privado, ya que acá se incluyen ciertos principios. ¿Cómo podría ser el principio de continuidad jurídica? Y este sí guarda una conexión directa con el objeto del artículo 2074. Bueno, avanzando, tenemos que en esta sentencia la Corte Suprema ratifica que la fusión empresarial conlleva la sucesión en los derechos y obligaciones procesales, conforme lo está establecido en el artículo 108 de nuestro Código Procesal Civil, donde nos dice que existe sucesión procesal cuando, al fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido comparecen y continúan el proceso. Bueno, este criterio confirma que aun cuando los créditos ya fueron reconocidos, la entidad absorbente, que vendría a ser AFP Integra, puede asumir plenamente la posición procesal de la absorbida, que viene a ser la AFP Horizonte, y esto refuerza el efecto jurídico de la fusión transnacional que está previsto en el artículo analizado, que vendría a ser el 2074. Asimismo, se establece que el reconocimiento de créditos en un procedimiento concursal no pone fin al proceso. Esto quiere decir que no se pierde la legitimidad procesal derivada de la fusión. Vemos que aquí el reconocimiento de créditos vendría a ser una fase del procedimiento concursal, por lo que ya se dijo que no va a poner fin a este proceso, más aún si este reconocimiento es un acto declarativo de la entidad competente y no implica la satisfacción de la acreencia. Y este es el argumento que refuerza la importancia de considerar los efectos jurídicos de las reorganizaciones empresariales desde una perspectiva más flexible y funcional, incluso cuando están involucradas múltiples jurisdicciones. Y si lo relacionamos, esto es lo que dispone el artículo 2074 del Código Civil. Bueno, al final, la, la Corte concluye que debe de aceptarse el reemplazo de la AFP Integra en los derechos de créditos de AFP Horizonte en la aplicación del artículo 108 del Código Procesal Civil. Vemos que este precedente es particularmente útil para la interpretación de las fusiones internacionales, porque esto valida la posibilidad de aplicar normas nacionales sobre la sucesión jurídica a efectos procesales sin que digamos que esto dependa netamente de la culminación de etapas específicas del procedimiento concursal. A continuación vamos a ver el análisis del artículo 2075, el que nos habla de la capacidad y a su vez de los requisitos que son esenciales para que se produzca la figura del matrimonio. Tenemos primeramente que este artículo se encuentra dentro del libro 10, que nos habla de los derechos internacionales en lo privado.
y que en sí este artículo nos explica que el matrimonio solamente es válido cuando los contrayentes poseen la capacidad personal, tienen capacidad para poder realizar el matrimonio y expresan su consentimiento de forma libre. Si no se cumplieran ni la primera ni la segunda de los requisitos, sería un matrimonio nulo de pleno derecho, por obvias razones. También se nos habla de que la capacidad en sí se rige a lo que vendríamos llamando ley personal, lo que en sí es la ley que tiene la persona según el país de origen o su nacionalidad o domicilio. Y en estos casos se evalúa más que todo según la ley personal, la edad mínima, los impedimentos y restricciones que existan según la nacionalidad o el país de cada contrayente. También se analiza que el consentimiento tiene que ser libre, sin tener ningún vicio, y ya sea error, violencia o dolo. Continuando con el artículo, también se analizó que este artículo en sí trata o fue creado para la protección o que protege, mejor dicho, la autonomía del individuo y el orden público de manera internacional y que de alguna forma busca evitar que se realicen ya sean matrimonios forzados, simulados o que posean algún tipo de fin ilegal. También se encarga de promover de alguna manera la armonización legal entre todos los estados, dándose la facilitación del reconocimiento de matrimonios celebrados y que de manera resumida podemos decir que este artículo se encarga de garantizar que los matrimonios internacionales respeten en sí lo que vendría a ser la legalidad, la libertad y la seguridad jurídica que existe. A continuación hemos analizado una jurisprudencia o de forma más precisa la casación número 1517-2012 Puno, la que guarda cierta relación o según mi análisis personal con el artículo 2075 de nuestro Código Civil, en el cual primeramente tenemos que ver los hechos que ha pasado en esta casación. Según lo que se manifiesta, se ha realizado o se ha celebrado un matrimonio en Perú entre un peruano y una mujer brasileña, de la cual luego se descubrió que ella estaba casada ya en su país, en su domicilio, que sería Andrés ser Brasil, la cual seguía vigente el matrimonio porque ya no había ninguna disolución de matrimonio o algo parecido. Luego tenemos que analizar lo que vendría a ser la cuestión jurídica, que es en sí lo más importante, se puede decir, que es determinar en sí si la contrayente extranjera tenía capacidad legal para casarse ahora en Perú, considerando que ya tenía un estado de casada, por así decirlo, en Brasil, o según su ley brasileña. Y según el artículo que es de nuestro análisis, que sería el 2075, nos menciona, como lo hemos ido señalando, que la capacidad y requisitos esenciales del matrimonio se rigen por la ley del domicilio de cada contrayente. La mujer residía en Brasil, se rige por la ley brasileña. Y en específico la ley de Brasil o el Código Civil de Brasil señala en su artículo 1521, inciso cuarto, que prohíbe expresamente que el matrimonio o personas casadas, le prohíbe, mejor dicho, el matrimonio a personas casadas, salvo haya previamente o exista una disolución legal del vínculo, por lo cual la persona no tenía esa capacidad para poder contraer matrimonio ahora en Perú. Y podemos entender entonces que se infringió un requisito esencial para llevarse a cabo el acto del matrimonio, por lo cual esta sería declarado nulo, ya que el matrimonio finalmente se anula, se declara nulo por la falta de capacidad legal de la contrayente brasileña, la cual en sí finalmente nos aclara o nos reafirma la importancia del derecho internacional privado y, mejor dicho, su aplicación en estos casos tan importantes. Podemos señalar respecto al 2076, que es un artículo importante, podemos hacer un análisis preliminar, ¿no? Respecto a este artículo, podemos destacar que el matrimonio es una institución jurídica que requiere cumplir requisitos de fondo y forma, ¿no? Como es normal, pues, ¿no? Cumplir con estos requisitos. Esto para que sea válido, pues, ¿no?
Además, en cuanto a la forma, podemos señalar de que generalmente esta se aplica el principio de locus regit actum, en traducción sería la ley del lugar, pues, ¿no? La ley del lugar celebrado, que es lo más lógico, pues, ¿no? Porque, o sea, lo más lógico sería aplicar la ley donde se habita, pues, ¿no? La ley donde se da el suceso. Esto es como el caso del Perú, ¿no? Argentina, Panamá, Uruguay y otros países, pues, ¿no? Sin embargo, existen países como, digamos, por ejemplo, Italia o República Dominicana, que permiten aplicar la ley personal de alguno de los contrayentes, es decir, puede aplicarse la ley externa, pues no sea lo anterior, bueno, lo extranjero, ¿no? Por otra parte, podemos hablar acerca de los requisitos. Podemos poner en contexto, por ejemplo, lo que sería Argentina, Uruguay y Perú, que en este caso solo el matrimonio tiene efectos legales y debe celebrarse conforme a la ley local, es lo que señalan en estos países, ¿no? Que he señalado. Mientras que, por ejemplo, en España se reconocen también los matrimonios religiosos. Además, es incluso en los extranjeros, aplicando en este caso lo que sería el principio locus regit actum, en el que se señala que la ley del lugar y la celebración regulada respecto a los aspectos formales del matrimonio, lo que puede generar un conflicto de validez. Bueno, es como que hay una, una discordancia entre esto. Además, podemos señalar algunos supuestos. Primero, podemos hablar del supuesto en la competencia internacional de las autoridades peruanas. Respecto a esto, las autoridades peruanas pueden celebrar matrimonios si al menos uno de los contrayentes tiene domicilio en Perú. Es decir, que si uno de los que se va a casar o tiene un domicilio en Perú, es válido. Bueno. De esta manera, conforme tenemos ahí el artículo 248 del Código Civil peruano, se señala que si ninguno lo tiene, no se puede celebrar el matrimonio en el país. Además, esto también es aplicable, ¿no? En países, ¿no? Como Argentina, España, Venezuela. Luego, otro supuesto, encontramos en lo que sería la ley que rige la forma de los matrimonios extranjeros, es decir, podemos hablar, ¿no? De que los matrimonios con extranjeros en Perú sigue el principio de locus regit actum. De esta manera, lo que implica que deben cumplirse las formalidades que se encuentra señalado entre los artículos 248 y 268. Por otro punto, podemos hablar acerca de los matrimonios celebrados en el extranjero y qué efectos podrían tener estos en el Perú. Aquí tenemos dos supuestos también, ¿no? En lo que sería entre nacionales y nacionales, nacionales con nacionales y nacionales con extranjeros. Respecto al nacionales, este punto, bueno, lo que estamos señalando, podemos caracterizar, ¿no? Que los contrayentes pueden casarse conforme a las leyes del país donde se realiza el matrimonio, ya sea bajo la forma civil o religiosa. Y si ese matrimonio produce efectos legales en ese país, también será válido en el Perú. Es un punto, bueno. Además, podemos señalar que en el caso del Perú, esto está regulado por el Código Civil y el Reglamento de Inscripciones de RENIEC. Y otro supuesto sería el matrimonio entre extranjeros. En este supuesto, la legislación peruana no regula expresamente los matrimonios entre extranjeros. Esto que hayan celebrado en el extranjero, ¿no? Sin embargo, esto será válido en el Perú siempre que se haya realizado conforme a una ley extranjera competente y no vulnere el orden, ¿no? El orden público internacional. De esta manera se puede acoplar, pues, ¿no? Esto conforme a lo que sería el artículo 2050. Además, también podemos señalar la inscripción del matrimonio en la RENIEC. Este es otro punto importante, ¿no? Que hemos señalado cómo serían los matrimonios. También podemos señalar cómo sería esto con respecto a RENIEC, que sabemos que es el Registro Nacional, ¿no? Aquí podemos caracterizar que la inscripción de nacimientos en matrimonios de funciones es obligatoria según el Código Civil. Y la Ley Orgánica de la RENIEC y su reglamento de inscripciones que mencioné anteriormente señala que en tal caso de los matrimonios internacionales, esto debe de inscribirse en la oficina consular peruana del país donde se haya celebrado. Esto conforme al artículo 47 del reglamento, no reglamento de la RENIEC. Luego además otra característica sería de que
La inscripción requiere datos precisos del acto, es decir, de los contrayentes, fecha y lugar, testigos, documento público. Esto señalado, bueno, conforme al artículo 286-311, ¿no? Del reglamento mencionado, reglamento consular. Aunque el patrimonio tiene efectos civiles desde su celebración, se puede valer legalmente en el Perú si el acta está inscrita, ¿no? También podemos señalar una jurisprudencia, lo que sería la casación 5016 2009 Ucayali, en el cual, según esta, el demandado debe presentar partida matrimonial a fin de determinarse judicialmente la validez en el territorio peruano. Esto relacionado a lo que sería el matrimonio celebrado. Por ejemplo, en este caso se dio un matrimonio, ¿no? El matrimonio que fue celebrado en Alemania, pero quería valerse en el Perú, pues, ¿no? De este podemos destacar un fundamento de esta casación, que sería el fundamento 7, ¿no? En el cual la Corte Suprema ordena la anulación de las sentencias previas para que el juez evalúe adecuadamente la partida de matrimonio celebrada en Alemania entre los, en este caso los contrayentes, Felix Inninger y Amalia Hotil, la cual fue presentada como recurso de apelación, y además se señala que el órgano jurisdiccional deberá pronunciarse expresamente sobre la validez de dicho matrimonio. Esto conforme al marco del derecho peruano, y determinar si ha sido disuelta, así como establecer en el caso la fecha exacta de dicha disolución. A continuación voy a pasar a explicarles acerca de los derechos y deberes de los cónyuges. Bueno, el artículo 2077 de nuestro Código Civil peruano regula los derechos y deberes personales de los cónyuges, estableciendo que estos se rigen por la ley del domicilio conyugal o, en su defecto, por la ley del último domicilio en común, ¿no? Esta disposición refleja no solamente una norma de conflicto, sino una concepción contemporánea del matrimonio como comunidad de vida basada tanto en la igualdad y la reciprocidad. Existen diferentes autores que hablan acerca de este artículo, y dentro de ellos tenemos a la autora María Antonieta Delgado Menéndez, quien nos menciona de que el principal efecto del matrimonio es la comunidad de vida entre los cónyuges, y dentro de esa comunidad se distinguen efectos tanto personales y patrimoniales. Bueno, dentro de los efectos personales está como la fidelidad, la cohabitación, la asistencia mutua, que constituyen, se podría decir, el núcleo ético jurídico de la relación conyugal, ¿no? Y bueno, estos también están desarrollados internamente en los artículos 287 al 294 de nuestro Código Civil peruano. Bueno, siguiendo hablando de nuestro tema, como podemos observar, también podemos encontrar respaldo en instrumentos internacionales, como por ejemplo el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, en su artículo 12, pues donde nos menciona de que los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto afecte sus relaciones personales, se rigen por las leyes del domicilio matrimonial. De esa manera podemos reafirmar lo que nos menciona nuestro artículo 2077 de nuestro Código Civil. Bueno, así también existen, como habíamos mencionado al inicio, diferentes autores, ¿no? También está el autor César Delgado, donde nos menciona pues que la ley del domicilio conyugal es el punto de conexión más adecuado en una sociedad moderna, pues donde la nacionalidad ya no puede ser el único factor de referencia para regular relaciones tan dinámicas y cambiantes como las personales, ¿no? Pero también existen otras posturas, como por ejemplo la de María del Carmen, donde nos menciona pues de que optar únicamente por la ley del domicilio conyugal puede implicar la aplicación de normas ajenas a la cultura o moral de los esposos, como ocurriría si se aplicara una ley que admite la poligamia, ¿no? Bueno, podemos observar diferentes posturas, así como también un problema ante este artículo, pero también existen diferentes alternativas como solución, ¿no? Así como también encontramos lo que vendría a ser la doble conexión, que es pues una que combine la nacionalidad y el lugar de celebración del matrimonio, ¿no? Bueno, como podemos observar, el artículo 2077, además de establecer una norma de conflicto, tiene una función sustantiva relevante, ¿no? Al proteger derechos esenciales del matrimonio. Y así pues también los destacan diferentes autores que también subrayan pues que los efectos personales del matrimonio son difícilmente separables de la esfera ética y cultural de cada sociedad, y que por eso la selección de la ley aplicable debe ser cuidadosa.
Siguiendo con el artículo 2078 que trata sobre el régimen patrimonial del matrimonio. Bueno, este artículo establece que el régimen patrimonial de matrimonio se rige por la ley del primer domicilio conyugal. Esa norma pertenece al también ámbito del derecho internacional privado, específicamente al de las normas de conflicto, ya que se define cuál vendría a ser el ordenamiento jurídico aplicable a las relaciones económicas entre los cónyuges. Bueno, así como también podemos ver que su aplicación también resulta clave en contextos de migración, matrimonios binacionales o cambio de residencia a otro país después del matrimonio, ¿no? Así también citamos aquí a la autora María Antonieta, donde pues ella menciona de que se busca aplicar la ley que tenga una conexión real y efectiva con la vida económica del matrimonio, ya que para esta autora la ley del primer domicilio conyugal refleja con mayor fidelidad la voluntad presunta de los cónyuges sobre la organización económica de su unión. Así como también existen tratados internacionales ratificados por el Perú que también tocan ese tema. Por ejemplo, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, en su artículo 13, donde también dispone pues que el régimen de bienes del matrimonio se rige por la ley de primer domicilio conyugal. Siguiendo también podemos encontrar un debate doctrinal sobre este tema. Por ejemplo, el autor Bernard Audit menciona de que el primer domicilio conyugal puede no reflejar fielmente la voluntad de los cónyuges, especialmente si estos no han previsto de antemano los efectos patrimoniales de su patrimonio, ¿no? En opinión del autor, pues él menciona de que permitir a los cónyuges elegir la ley aplicable al régimen económico ofrecería de una manera mayor seguridad jurídica y respeto por la autonomía privada. También tenemos a la misma autora María del Carmen, que nos señala de que el artículo 278 de una manera carece de una cláusula de excepción, pues que se permita apartarse de la ley de primer domicilio si resulta incompatible con principios esenciales del ordenamiento peruano, ¿no? Ella lo que viene y lo que nos propone es de que se contemple una cláusula del orden público internacional del artículo 249 de este también de nuestro Código Civil, y pues que eso nos va a servir como un mecanismo para evitar pues resultados injustos o contrarios pues a la equidad, ¿no? Bueno, de esta manera podemos mencionar pues de que el artículo 2078 tiene gran relevancia en la celebración de matrimonios entre peruanos y extranjeros o en casos donde pues los cónyuges residen en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, si una pareja celebra su matrimonio en España y fija su primer domicilio conyugal en dicho país, pues el régimen económico aplicable sería el español, aun pues cuando posteriormente se trasladen a Perú, ¿no? Y esta regla se aplica salvo pues que exista un pacto expreso y válido entre los cónyuges en otro sentido, ¿no? Lo que también pues está reconocido por el ordenamiento civil. Y por último tenemos una jurisprudencia acerca de este artículo, que es la resolución 1183-2018 SUNAR, que nos menciona acerca de la determinación de régimen patrimonial en la inscripción de bienes, ¿no? Y bueno, en este caso es una ciudadana quien solicita la inscripción de un mueble a su nombre como bien propio, ¿no? Pero, sin embargo, el registrador observa que el título, al estar casada al momento de la presentación de ese título, mejor dicho, de este bien, el bien debía considerarse como parte de la sociedad de gananciales, salvo pues que se acreditara con documentación fehaciente de que la adquisición del inmueble se realizó antes del matrimonio, ¿no? Y bueno, acá también acerca tenemos de la decisión del tribunal registral, quien también confirma acerca de lo que observó el registrador, ¿no? Y señala pues lo que nos menciona en el artículo 2078 de nuestro código, ¿no? Y de que pues el régimen patrimonial del matrimonio se rige por la ley del primer domicilio conyugal, ¿no? Y pues obviamente en ausencia de prueba que demuestre que el bien fue adquirido antes del matrimonio, se presume que forma parte de la sociedad de gananciales. Bueno, como podemos ver, pues esta resolución destaca la importancia de determinar el régimen patrimonial aplicable en función del primer domicilio conyugal. Además, pues también se enfatiza la necesidad de acreditar adecuadamente la fecha de la adquisición de los bienes, de esa manera para establecer si pertenecen al patrimonio propio de uno o sino también de los cónyuges o la sociedad de gananciales. El artículo 2079 del Código Civil peruano es el que trata sobre la nulidad del matrimonio, el cual establece una distinción importante sobre la ley aplicable según el tipo de causa que motive la nulidad. En primer lugar, se señala que la nulidad se va a regir por la ley que regula la condición intrínseca que se haya infringido, es decir,
Si el motivo de nulidad es, por ejemplo, la falta de edad mínima para casarse o la existencia de un impedimento como el vínculo matrimonial previo, se aplicará la ley que rige esa condición específica. Por otro lado, cuando la nulidad se deba a un vicio del consentimiento, como puede ser el error, el dolo o la coacción, entonces se aplicará la ley del lugar donde se celebró el matrimonio. Esto es importante porque reconoce que el consentimiento como el elemento esencial del acto matrimonial debe analizarse según el contexto normativo donde se dio. Esta diferenciación va a permitir una aplicación más coherente del derecho internacional privado y sobre todo garantizar mayor seguridad jurídica cuando el matrimonio tiene elementos de extranjería o conflicto de leyes que entren en estos casos. Luego tenemos al artículo 2080 del Código Civil, que regula los efectos legales que producen una vez que se haya declarado la nulidad de un matrimonio. Este artículo va a establecer que los efectos de la nulidad se van a regir por la ley de domicilio conyugal. Esto se refiere a que los efectos personales, como los alimentos entre cónyuges, la filiación de los hijos y la protección del cónyuge de buena fe. Sin embargo, introduce una excepción, que son los efectos relacionados con los bienes del matrimonio, ya que no se rigen por la ley del domicilio, sino por la ley del régimen patrimonial del matrimonio. Es decir, la norma hace una clara separación entre los efectos personales y efectos económicos o patrimoniales. Esto pues busca asegurar que los aspectos patrimoniales se resuelvan conforme a las reglas específicas que los cónyuges hayan elegido o que resulten aplicables conforme al sistema legal que los regía como pareja. Y pues esto en conjunto va a asegurar una solución justa y sobre todo diferenciada según el tipo de efecto que produzca esa nulidad matrimonial y así poder preservar los derechos de cada parte bajo una lógica racional. Y por último, en conclusión, el artículo 277 de nuestro Código Civil, como vemos, no solamente impone deberes jurídicos, sino también refleja una visión moderna del matrimonio como una institución basada tanto en la igualdad, el respeto y la reciprocidad, ¿no? Y por último, también el artículo 2078 es una manifestación del respeto al vínculo territorial del matrimonio, así como también priorizando la aplicación de la ley más vinculada a la realidad del hogar conyugal, ¿no? Pero también su aplicación debe armonizarse con los principios de autonomía privada, buena fe y el orden público internacional, así de esta manera para garantizar un régimen justo y funcional en contextos familiares transnacionales. Además, como cuarta conclusión, podemos señalar de que se puede encontrar una importancia, ¿no?, de las jurisprudencias, porque estas nos vienen a servir como unas guías, las cuales unifican los criterios, ¿no?, para garantizar una correcta interpretación y aplicación de las leyes. En especial en este caso, pues, ¿no?, que es un tema internacional, un problema internacional, lo que sería la validación del matrimonio, pues, ¿no? Como el caso de la casación mencionada, la casación 5106 de 2009 en Cayeli, que en este caso la Corte Suprema anuló las sentencias previas por una incorrecta valoración de la partida de matrimonio que fue celebrada en Alemania y que fue presentado por el demandante, ¿no?, demandado, que digo. Además, en esta se determinó que dicha prueba debía ser evaluada conforme al derecho internacional privado, además considerando su validez y una posible disolución, ya que ello incide en lo que sería la existencia de impedimentos eh, para reconocer una unión de hecho. De esta manera, se ordena al juez, en este caso de primera instancia, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a este artículo, pues, ¿no? En este caso no se menciona el artículo 374, ¿no?, del Código Procesal, pero tiene importancia, ¿no?, puesto que es de campo internacional. Y en este caso estaríamos hablando de lo que sería matrimonio internacional.